Hola a todas y todos, soy Gonzalo Correa, editor de la revista Academia y profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Gabriela Mistral. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Trinidad Silva, doctora de UCL, profesora titular de Filosofía en la Universidad Católica y actualmente está trabajando en un Fondesit de salud del alma y salud mental. ¿Cómo estás, Trinidad? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Gonzalo. Gracias. Encantada de estar acá. Hoy siempre inauguramos nuestras sesiones con una pregunta clásica, que es ¿por qué filosofía y psicología? ¿Por qué estás trabajando estas temáticas? En realidad, claro, eso está conducido en particular porque trabajo filosofía antigua. Mi autor de tesis doctoral y el autor por excelencia que trato dentro de la antigüedad es Platón. Conversábamos que era el más entretenido. Sí, bueno, tiene una cosa muy bella, ¿no es cierto? Sí. En sus escritos, o sea, más allá del valor y el peso conceptual que tiene en la tradición, hay mucho placer en esa lectura, creo yo. Bueno, y en el curso, digamos, de esa lectura surge también algo de lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Pero es la concepción de la salud del alma. Se inaugura en parte con Platón, no solo a modo de analogía, no solo a modo de metáfora, sino que ya literalmente el filósofo se acoge a ser un médico, es decir, a una especie de continuidad al proyecto médico donde se trata ya sobre el alma, que es algo que los médicos hipocráticos no hacen. Los médicos hipocráticos no tratan el alma. Explícanos un poquito qué son los médicos hipocráticos. Sí, Hipócrates, ¿no es cierto?, es el médico, bueno, lo que tenemos de Hipócrates, el corpus hipocrático, no todo de Hipócrates, son esos casos en que el autor, digamos, es un paraguas para nombrar una tradición en la que hay muchos autores. Como Homero, ¿no? Como Homero, digamos, sí, como muchos autores de la tradición que quedan bajo esa, ¿no es cierto?, bajo el nombre de una tradición finalmente, pero el modelo hipocrático, el modelo médico más importante, una referencia de tecne, de arte, digamos, de ciencia en un punto. Y para Platón, digamos, son un referente de ciencia. Solo para hacer un alcance, ¿Sí? Es interesante la tradición hipocrática precisamente porque los médicos hacen el juramento hipocrático. O sea, es un tipo que marcó nuestra forma de entender la salud, ¿no? La salud, yo te diría que la ciencia en un punto también, por cómo proceden, ¿no es cierto? Está muy marcada la cuestión de la experiencia, de la evidencia, ¿no es cierto?, y del trabajo científico con respecto a la salud de cada individuo, teorías humorales, ¿no es cierto?, las teorías de los humores que se sostiene por muchos siglos, sí, digamos, o sea, es de Hipócrates. Hay más tradición de la enfermedad como humores que de la enfermedad sin humores. Exacto, si uno revisa la tradición, son muchos siglos los que se sostiene ese modelo humoral. Entonces, claro, se inaugura una cosa muy importante con Hipócrates. Y los filósofos están como, mirando esto, admirando esto, también rivalizando en un punto. Los médicos y los filósofos podrían como rivalizar un poco, y de hecho si uno ve el tratado de la medicina, sobre la medicina antigua de Hipócrates, que es un tratado muy lindo, lo primero que dice nosotros no nos interesa la teoría sobre, ¿no es cierto?, qué es el hombre, ni dónde viene el hombre. Nosotros no somos filósofos, más bien somos médicos y el médico trata con cada hombre. Entonces, como se quieren desmarcar del discurso filosófico, ¿no es cierto?, uno podría pensar de los presocráticos, que son los antecedentes de los médicos, en todo caso, ¿no es cierto? Sí. Hay muchos ahí precedentes importantes. Es bonito ese conflicto, porque me recuerda el típico conflicto que se hace en psicología, ¿no?, entre la teoría y la técnica. Absolutamente, sí. Como quién es el médico para el psicólogo también, ¿no es cierto? O sea, la medicina siempre pone como un contrapunto importante con respecto también a la evidencia, ¿no es cierto?, y a la especulación. No queremos especular nosotros, los médicos dicen eso, nosotros no queremos especular. No es nuestro campo. Entonces, es interesante lo que pasa ahí con el discurso filosófico. Toma un lugar que el médico no quiere tomar, que es el de la especulación, pero sobre el alma. Que es algo que tampoco el médico quiere tratar, es decir, los tratados médicos hipocráticos hay mucho sobre la dieta, sobre todo habla sobre el alma, psique, el término, ¿no es cierto?, griego, pero lo trata más bien como una parte del cuerpo, del soma, ¿no es cierto? De ahí los humos, ¿no? Todo que ver con los humores, exacto.
Y la psique es importante, pero tampoco tiene ¿no es cierto? No capitaliza el discurso como del individuo que tiene un alma tal, ¿no es cierto? El alma dice son todas iguales, el cuerpo es distinto. Y lo que va a decir el filósofo es no, el alma es distinta, ¿no es cierto? Entonces Platón va a tomar... Sí. Los humores en Hipócrates son sustancias. Sí, son fluidos. Son fluidos, o sea, sí. están en el la cuerpo. Bilis, sí, la bilis, la sangre, claro. La bilis negra. La bilis amarilla, la sangre y se me escapa el cuarto, pero es húmedo, seco, frío y caliente. Que tiene que ver con... Sí. Con los 4 elementos, ¿no? Exacto, sí, y ahí uno puede ver en los precedentes, ¿no es cierto?, en los presocráticos. Hay uno en particular que es Alcmeón de Crotona, que es un pitagórico, tiene formación pitagórica que da con eso, que da con los principios, los dinamis del cuerpo, dice, son poderes, ¿no es cierto?, no elementos realmente, pero claro, viene de ahí el discurso, ¿no es cierto? Tú escribiste un texto muy interesante en que tus dos autores base es Platón y Crisipo. Sí. Crisipo tiene una visión del alma que es más corporal. Sí, es cuerpo, es neuma. Sí, neuma, ¿no? ¿Eso se aproxima a esta visión de los humores? Sí, tiene interacción, es decir, que Crisipo no ignora la teoría médica, más bien le conviene porque en el fondo los estoicos tienen una base corporeísta. El alma es cuerpo, uno no diría materia quizás, ¿no es cierto? Entonces, es más bien un fisicalismo que un materialismo, como lo podría hacer Epicuro, que habla de que el alma tiene átomos, ¿no es cierto? Uno podría hacer una diferencia ahí y decir que es cuerpo, porque el cuerpo tiene como vida, ya que claro, es una concepción distinta a la del materialismo. Pero efectivamente le sirve esta base corporeísta a Crisipo, le sirve la teoría de los humores para hablar, ¿no es cierto?, de lo caliente y de lo frío. Después de todo, el neuma, que es lo que constituye el alma, ¿no es cierto?, en cada individuo, es una mezcla de fuego y aire, ¿no? Y un alma bien dispuesta, un alma racional, funcional, digamos, es un alma cuyo neuma está en perfecta tensión. ¿Ya? Entonces la tensión neumática y entonces el exceso de de uno de los humores, digamos la bilis, puede afectar, ¿no es cierto?, la tensión neumática. Entonces, y en eso hay una interacción cuerpo-alma. ¿Por qué tomaste a Crisipo y no otros estoicos más famosos como Séneca, no sé? Sí, porque tiene un desarrollo sobre esto muy impresionante. Un desarrollo, te diría yo, como en línea médica, igual que Platón en el Timeo. Eso es lo que a mí me entusiasmó, digamos, y ahí dije, aquí no hay solo como tomar, digamos, como referente a la medicina en una especie de discurso analógico, que es el más común, uno se encuentra con esto todo el tiempo, digamos, ¿no es cierto?, con analogías. Medicina, filosofía, entonces el cuerpo es al alma, ¿no es cierto?, lo que el médico es al filósofo, ¿no es cierto?, lo que la enfermedad es al vicio, ¿ya? Y lo que la virtud es a la salud. Y claro, uno dice, ok, esto es como una analogía, es decir, una figura retórica que está como en lo literario para persuadir, ¿no es cierto?, la importancia de la tarea del filósofo con respecto a la felicidad. Eso está en un montón de autores, incluso antes de Platón uno se encuentra con esa referencia, ¿no es cierto? Pero acá, sobre todo con la terapéutica. Pero acá lo que hay es un desarrollo que pretende ser médico, es decir, médico filosófico, como una especie de ampliación del discurso médico, no ya simple metáfora, simple analogía, ¿no es cierto?, sino más bien un desarrollo que quiere prestar, ¿no es cierto?, o como una especie de anexo a la medicina, realmente. Y eso es bien impresionante. O sea, Platón con el Timeo entra en los anales, digamos, de los registros de médicos. O sea, está en la lista de médicos que tenemos después, más adelante, ¿no es cierto?, el siglo I. Tú me decías, perdón que te interrumpa, me decías que Platón habla derechamente de enfermedad del alma. Sí, literalmente de enfermedad del alma. Y me decías también que es el primer registro que tenemos de enfermedad del alma. Exacto. Eso ya lo constituye como el primer registro de psicopatología. Exacto, sí. Entonces, esto también volviendo a tu primera pregunta, como por qué psicología y filosofía, bueno, porque en realidad en el Timeo estamos frente a como un primer tratado de psicopatología, si uno lo quiere, ¿no es cierto?, forzarlo para allá. Si obviamente lo que significa psicopatología para nosotros hoy es muy distinto a lo
lo que se puede significar en el siglo IV antes de Cristo, pero muy literalmente habla del pathos, no solo el pathos, del nosos, de la enfermedad. O sea, nosos es algo que uno podría pensar que siempre tiene referencia al soma, al cuerpo. Y lo que hace Platón es tomar ese concepto nosos, esa enfermedad, ¿no es cierto?, que siempre ha sido del cuerpo, y decir, no, hay un nosos tes psiges, hay una enfermedad del alma. Y estas son, y así ocurren, y ocurren también en interacción con los humores. Entonces la manía, por ejemplo, la manía... en el fondo, cuando es muy bonito esto, y aquí también quizás voy a marcar algo que hace Platón en ese texto que también primera vez pasa, que es patologizar la ignorancia. Es muy raro. La anaceia. Sí, la amacía, o sea, habla en dos términos. Dice, bueno, las enfermedades del alma en el fondo son una, que es la anoia, ¿no es cierto? Que uno puede traducirlo por demencia. Anoia es como sin noia, ¿no es cierto? La privativa. Uno podría decir la sin razón, creo yo que esa es una mejor traducción. La sin razón tiene dos subespecies, una es la amacía, que es la ignorancia, y la otra es la manía. Y la manía está muy organizada con respecto como a patologías que tienen que ver con el cuerpo, excesos o defectos humorales, ¿no? Entonces, y ahí explica mucho como la depresión y la manía. Es bonito porque... o sea, uno podría pensar así que lo piensa en tipos de polarización que ya es común en los textos médicos, y luego patologiza la ignorancia. Dice, la peor de las enfermedades del alma es la amacía. Ahí es raro, eso es rarísimo. Y ahí hace una distinción genial desde mi punto de vista, ¿no? Porque nos dice, ya, bueno, la manía no es culpa del tipo que la sufre, ¿no? Que es la locura. Pero la ignorancia sí. La ignorancia sí. La ignorancia es que hay algo en lo voluntario ahí, ¿no es cierto? Sí. La manía no, porque también depende, es bonito, porque ahí Platón no solo hace una lectura holística de las enfermedades del alma, ¿no es cierto?, en primer lugar, sino que también sistémicas, es decir, acá también importan los factores ambientales, la crianza, la educación. La educación puede rectificar, ¿no es cierto?, lo que algo así como... no sé, la estructura genética, ¿no es cierto?, ha provisto, qué sé yo, alguien con más exceso de bilis negra, qué sé yo, ¿no es cierto?, dado la melancolía. Hay algo que la educación puede quizás corregir ahí, ¿no es cierto? O sea, le da un lugar a la educación. Le da en primer lugar, hay algo de un determinismo médico que es bien sorprendente en Platón. Súper interesante. Súper interesante. O sea, los lectores de Platón más tradicionales han dicho, hay uno en particular que dice, no, este texto no es de Platón. Y con el tímido dice, no, Platón está como interpretando a un médico ficcional, pero no es él no. Es tan sorprendente ver el trabajo que hace con el cuerpo, digamos, y el determinismo médico que hay ahí, ¿no es cierto? Incluso interpreta la acrasia, la incontinencia, como un exceso de líquido seminal en el cuerpo, y eso es nuevo, es súper interesante. Entonces, efectivamente, en casos de manía, que me parece a mí que eso es lo que está hablando en primer lugar cuando habla del alma en interacción con el cuerpo, no hay responsabilidad moral, pero con respecto a la amacía sí. O sea, hay uno encuentra responsabilidad moral, ¿no es cierto?, en decidir ser ignorante. ¿Sabes qué? Es interesante, porque por una parte tenemos un determinismo médico que bueno, se puede encontrar hoy en día perfectamente, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Pero también le da mucha importancia a lo contextual. Sí. A la formación. Sí. Que eso también es una pugna clásica en la psicología, ¿no? Sin duda. El determinismo, qué sé yo, genético. Claro. Y por otra parte, el ambiente, ¿no? Y esa tensión parece estar en el Timeo. Sí, absolutamente. O sea, hay algo inaugural ahí de recoger los tres factores y terminar, y que pareciera que la filosofía opera sobre todo en la curación de la amacía. Digamos, no, la filosofía no puede hacer tanto en casos claro, maníacos depresivos, digamos, cuando hay exceso de un bilis. La filosofía, claro, ahí no tienen el alcance, ¿no es cierto?, digamos, para curar eso. Realmente ahí necesitamos al médico hipocrático, necesitamos al sistema de educación, dándolo todo por incorporar, ¿no es cierto?, por corregir a tiempo.
Pero la filosofía, entonces, en última instancia, sí tiene como la incidencia en lo que se llama felicidad, que es la eudaimonía. Que bueno, ahí todo es súper complejo, pero es muy bonito como naturaliza eso. ¿Podrías profundizar el concepto de eudaimonía, que es genial? Sí, es muy importante. Digamos, en ética uno podría pensar que hoy día tienen, de hecho, mucha... para no dejarlo como anacrónicamente, ¿no es cierto?, del lado como de la antigüedad, un concepto que yo creo que hoy día opera en retóricas de ética de la virtud y psicología positiva. Es decir, la eudaimonía entra en esos registros hoy día como tal, digamos, se citan como eudaimonía. El término en su etimología tiene la palabra eu y daimon, que es simplemente, ¿no es cierto?, el buen daimon, el buen dios o semidios, ¿no es cierto? Eso es un daimon. Que uno podría pensar, bueno, es buena fortuna, la eudaimonía. Sí, buena suerte. Muy buena suerte, ¿no es cierto? Como tener al Dios de tu lado, quizás uno puede. Bueno, y lo que hace Platón es precioso en esto, podemos volver a ese concepto porque yo creo que es muy capital para entender, como te decía, como propuestas de la psicología positiva y de ética de la virtud, que medio que se juntan en un punto, ¿no es cierto? Se solicitan la una a la otra, ¿eh? Pero lo que hace Platón, ¿no es cierto?, es cuando dice, ok, acá entra la filosofía, ¿no es cierto?, es sobre todo pensando en el contexto médico del Timeo, ahí entra el cosmos, ahí entra la relación con el cosmos, y eso sí que es a la vez curioso, a la vez súper razonable, pensando en la tradición pitagórica de la que toma partido Platón en el Timeo, ¿no es cierto?, porque en el fondo lo que hay... Platón explica el origen de la unión cuerpo y alma y tal, pero en el fondo la parte racional, que es la única parte inmortal nuestra, que está en la cabeza, ¿no es cierto? Esto es bonito también porque Platón en el Timeo, ¿no es cierto?, suscribe a la tradición encefalocéntrica, sí, y no cardiocéntrica, que es la de Aristóteles, por ejemplo, ¿cierto? Y la encefalocéntrica, en todo caso, es la de los hipocráticos. Los hipocráticos creen que, ¿no es cierto?, el centro de operaciones intelectuales está en la cabeza, en el cerebro, ¿no? Y en el fondo eso, ahí es donde dice Platón, ¿no es cierto? Dice, ok, ahí está nuestro daimon, ¿no es cierto? La parte racional, esa es muy literalmente la parte divina en nosotros. Ahí yo tengo tres preguntas, ¿no? Una para quitar una posible confusión. Sí. ¿Qué se entiende en este contexto como psicología positiva, para no caer en equívoco? Hey. Y dos, en el texto que tú escribes dice una cuestión que me parece genial, que hay que cuidar lo divino en nosotros, que dice relación con la parte racional. Si pudieras profundizar un poquito en eso. Sí, psicología positiva, ojalá supiera más de la tradición. Yo sé que hay como autores fundacionales, ahora no recuerdo el autor, hubiera sido bonito traerlo, digamos, pero te lo puedo enviar después. Pero en el fondo, el punto ahí, ¿no es cierto?, el concepto operativo de psicología positiva es pensar justamente en la salud como bienestar. Básicamente eso, ¿no es cierto? Porque uno puede pensar la salud como carencia de enfermedad, como en términos privativos, digamos, ¿cierto? Como ausencia de enfermedad, ausencia de mal, ¿ya? O uno puede pensarlo como bienestar, digamos. O sea, psicología positiva no es simplemente optimismo. No, es más bien, claro, es optimización, ¿no es cierto? Quizás esa palabra es como una optimización, ¿no es cierto?, de nuestras capacidades, y en eso se acerca como al ideal de eudaimonía, que es como lo que es interesante ver cómo lo traducen las distintas tradiciones, porque uno puede decir felicidad, pero eso es medio equívoco el término felicidad en un punto. Su equívoco está en que tiende a traslaparse como con la alegría, ¿no es cierto?, y al bienestar momentáneo, cuando en realidad por lo menos los griegos lo ven como un estado de realización plena. Entonces, es muy exigente pensar que la salud mental es alegría, ¿no? Absolutamente, y felicidad, y en eso la OMS, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, que tiene una definición de salud mental como muy extraordinariamente exigente, ha producido un montón de, para mí muy interesante, ¿no es cierto?, de controversia en torno a eso,
¿Cómo vamos a exigir esto, digamos, como salud mental? Entonces estamos todos enfermos. Que lo ahí también viene un paralelo interesante. Ser real, ¿no? Los estoicos dicen eso, sí, la insania pública. Estamos todos locos. Sí. Estamos todos enfermos. El único que está sano es el sabio. El sabio, que se puede contar con la mano. Es más raro que un ave fénix, y se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces, claro, y eso obviamente es problemático, ¿no es cierto?, en términos como de estándar, me parece, ¿no es cierto? Ahora, sí, producir un estándar también mediano también es problemático en términos conceptuales. Y bueno, nos acerca al problema típico el concepto de normalidad, ¿no? Sí. O sea, la normalidad estadística establece que es lo sano. Bueno, los índices de estrés son muy superiores al 50%, vale ser el estrés normal. Claro. Incorporamos entonces la enfermedad a la normalidad. Pareciera que sí, bueno, y muchos filósofos dicen eso nomás, como... En fin, estamos todos enfermos, como no importa. O partamos de ahí, claro. Partamos claro. Exacto, sí. En eso es súper interesante la historia de la filosofía, cómo ha jugado como el tema de la salud y la enfermedad, ¿no es cierto? Pero Platón, yo creo que al menos, ¿no es cierto?, lo que quiere proponer para ir más allá del lenguaje médico y del paradigma médico, que en el fondo quiere que estemos sanos, es decir, privados de enfermedad en un punto, ¿no es cierto?, quiere proponer obviamente un modelo positivo y lo formula así, dice, ok, ahora quiero hablar en términos positivos en el Timeo. Quiero dejar de hablar de enfermedades, ahora quiero hablar de salud. Claro, que es distinto. Que es distinto, es muy distinto. ¿no es cierto? Y da ese paso y lo dice explícitamente. No quiero quedarme solo en el registro de la patología, ahora quiero hablar de salud. Y fíjense cómo se da la salud en el hombre, ¿no es cierto? Teniendo en su cabeza este daimon, que es la parte divina en nosotros, que es la parte racional, ¿no es cierto? Y eso es muy platónico, digamos, no se sale de su típico discurso, ¿no es cierto? Y estando inspirado, ¿no es cierto?, que dice que la cabeza es redonda. Lo nuevo acá es que dice que la cabeza es redonda porque imita las órbitas de lo mismo y lo otro, que son las órbitas cósmicas. Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer es volver a conectarse, ¿no es cierto?, con la naturaleza. Y eso es muy bonito porque, en el fondo, lo que uno puede pensar acá es que el término de salud, que está formulado en términos positivos en Platón, es un regreso a la naturaleza. Ya dice Arjaian Physin. Sí, y lo que hay que pensar entonces es que lo que ofrece es un modelo naturalista, pero normativo, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque pensamos, por un lado, en un modelo naturalista que define por privación, ¿no es cierto?, salud, y que es descriptivo en su registro, o en un discurso, ¿no es cierto?, que es normativo y que es positivo y que puede, ¿no es cierto?, calificar la salud como virtud, que se llevan sus propios términos, pero que incluye valores. Lo que hace los griegos es mezclar, digamos. Yo tengo una pregunta. Me llama la atención que en tu texto no incluiste el libro 4 de la República, que es el típico libro que se toma de Platón en relación con la psicología y hace la división la entre... justicia, ¿no es cierto? Sí, el libro 4. Las tres partes del alma y las virtudes, ¿no? Exacto. Y están complementadas. Sí. Es un libro que hay que tomar en cuenta, o sea, el libro 4 de la República sin duda es fundamental porque también habla en términos de salud. Lo que ahí no opera... es la literalidad, digamos. Todavía hay algo que opera de la analogía o de una subcategorización. Claro. Es decir, hay la salud del alma y es un tipo de salud, uno podría decir. Entonces, lo que hay una subcategorización que es un paso más allá de la simple analogía o la metáfora, pero todavía hay una subcategorización, ¿no es cierto? Acá en el Timeo se habla ya... la felicidad es la salud más plena, en sentido pleno y en sentido literal, no ya como analogía, no como un tipo de salud, ¿no es cierto?, la salud del alma, sino que la salud del alma es la salud en sentido estricto. Esa es la salud y a eso tenemos que apuntar. ¿Ya? Entonces, creo que eso es lo que me interesó, sin dejar de lado, digamos, el registro tan importante, el precedente que se instala en el libro 4 de la República. Lo que me interesó acá es la interacción con el cuerpo, digamos, el factor holístico, sistémico que se juega en el Timeo no tiene precedente, digamos, y es un discurso médico-filosófico. El otro todavía es analógico a la ciudad, al tema de la justicia, y obviamente la justicia es salud, en el sentido, y que es algo que también se juega en el Timeo, en su sentido, te diría, métrico, la justicia es salud.
métrico en el sentido de proporción, la proporción de las partes del alma. Y lo que hay nuevo acá en el Timeo es que es la relación entre el cuerpo y el alma, es la relación justa entre las tres partes del alma y es la relación justa entre la parte racional y el cosmos. Y eso no está desarrollado, digamos, en República, sí en el Timeo, y es muy importante para entender el rol de la filosofía como contemplación. Todo en términos literales, todo lo que se ha jugado como analogía o como metáfora en Platón, hasta ese momento, digamos, en el Timeo se vuelve literal. Tenemos un daimon, ¿no es cierto?, en nuestra parte racional, que está en la cabeza, donde están las órbitas del cosmos, ¿no es cierto? Y entonces si uno contempla e imita ese movimiento circular, ¿Qué es circular? Tiene que ser circular, ¿no? Tiene que ser circular, ¿no es cierto? La y una figura esfera, perfecta. la figura perfecta, muy pitagórico en sus términos también. Ahí uno contempla, digamos, imita la esfera. Y todo eso tiene mucho literal, digamos, la cabeza está arriba por una razón, porque está más cerca del cielo. Hay toda una cuestión, entonces, es muy bonito cómo se organiza ahí el discurso. Y lo que te decía antes, en el fondo aquí lo que se complementa es una vuelta a la naturaleza, que es hipocrático. Este es el sistema que Canguilhem en su texto Lo normal y lo patológico, que es un texto que a mí, digamos, al que llegué por distintas influencias y que me volvió muy claro un punto sobre el discurso griego, ¿no es cierto?, en términos médicos y filosóficos. Es la diferencia entre un modelo de salud, un paradigma de salud dinámico y otro ontológico, ¿no es cierto? Y el dinámico, en el fondo, es la salud, ¿no es cierto?, es algo que te da la naturaleza, digamos. Entonces, la enfermedad es privación de un estado regular de naturaleza. Pero la naturaleza es como cuando tu abuela te decía, no sé, no, el cuerpo va a hacer lo suyo, no se preocupe, ahora tienes fiebre, pero el cuerpo va a hacer lo suyo, o lo que tiene, no sé, un montón de terapias más alternativas, ¿no es cierto? La homeopatía, por ejemplo, el cuerpo sabe, la naturaleza sabe. Eso como la naturaleza sabia, que yo sé que uno lo escucha como en discursos como más alternativos hoy día, no es el paradigma, ¿no es cierto?, médico, para nada. Pero tiene mucho que ver eso, como con el regreso a algo que normativamente funciona mejor. Y los hipocráticos lo ven así, digamos. La naturaleza hace lo suyo y hay que dejarla volver, es regular, actúa con regularidad. En cambio, el modelo ontológico es ver la enfermedad como un agente patógeno que se puede sacar, ¿no es cierto?, que afecta a la salud, pero que se puede sacar, que entra y sale del cuerpo. Mientras que la enfermedad es el cuerpo completo, el sistema completo que está enfermo para Platón. Y lo que hay que hacer es regularlo. Por eso la salud es armonía, es volver al original. Archaian physin, dice Platón en el texto. Hay que volver al Archaian physi, es decir, a la naturaleza antigua, original. ¿No Solo para contextualizar, para que la gente que no sabe entienda, en el libro 4 de La República, lo que hace Platón es hacer una comparación, trata de investigar la ciudad, el sistema político, y dice, bueno, esto es demasiado grande, para, en vez de analizar el sistema político, vamos a analizar el ser humano, ¿no? El sujeto, y ahí vamos a ir comparando. Y divide el alma en 3. Ah, sí. Es muy importante, el alma en 3, sí. Y esto está súper complementado con 4 virtudes, ¿no? El alma en 3, la parte más baja son los placeres y deseos. Sí, la parte apetitiva, la parte apetitiva, ¿no? Luego viene la parte irascible. La parte irascible, sí. Y luego la racional, y eso está directamente relacionado con 4 virtudes, que son la prudencia, la justicia. Sí, la justicia es como todo. Digamos, la justicia queda afuera, es la cuarta que queda afuera porque es como una supravirtud, una metavirtud. No es la correcta distribución de las partes, ¿no? Sí. Una que me parece muy interesante, junto con la prudencia, es la templanza, que es el correcto equilibrio. Y esto tiene toda relación con lo que estábamos hablando. Sí, absolutamente. O sea, claro, en el contexto, yo te diría que en el contexto de la República, la justicia es la más importante, pero quizá la tradición socrática, la templanza o la prudencia, uno podría decir, es quizás la que rige más fuertemente, también como la virtud de las virtudes. Porque la justicia es la virtud de las virtudes. ¿No? Para los griegos la prudencia es el justo medio. En buena medida, sí. Yo creo que Sócrates, como ejemplo de filósofo,
trae eso mucho, ¿no es cierto? Incluso como en su modo de practicar la filosofía. Uno ve los registros de Jenofonte y esta es la virtud, digamos, la continencia, la prudencia, la templanza, es la virtud socrática por excelencia. ¿No es ahí cierto? el ejemplo que me viene a la cabeza es el mito de Ícaro, ¿no? No vueles ni demasiado bajo ni demasiado alto. Sí, exacto. Tiene que ser en justo medio. El Ícaro, en el fondo, lo que sobrepasa ahí son los propios límites, ¿no es cierto? Que su padre Dédalo, ¿no es cierto? Le dice, o sea, no puedes acercarte tanto al sol. Y se acerca y se le derriten las alas. Y ese es un ejemplo para los griegos de ibris. Sí. La ibris es el exceso, ¿no es cierto? Ese el peor de los pecados. Es el peor de los pecados porque en el fondo uno tiene un destino, ¿no es cierto?, dado por las moiras, ¿ya? La moira es como la porción asignada y hay algo que uno no puede, digamos, limitar. De partida uno es mortal. Digamos, esa es la primera moira para todo. Entonces uno, cuando trata de ser inmortal, y en el fondo es algo que toma Platón para Sócrates, la ignorancia socrática, que se inaugura, ¿no es cierto?, en un texto como la Apología, lo que tiene es justamente eso, que es una disposición epistémica piadosa. Es decir, que en el fondo que rinde homenaje, ¿no es cierto?, a lo divino, digamos, quedándose con lo humano y dice yo no creo saber lo que no sé. ¿Ya? Y eso ¿qué es lo que marca? Es como yo soy mortal, yo conozco mis límites, ¿no es cierto? A propósito de Ícaro, que ¿no es cierto?, cree que puede hacer más de lo que puede hacer. Sube demasiado alto. Y eso está súper penalizado, digamos, en la tragedia. Uno lo ve fuertísimo, ¿no es cierto? Porque después de la ibris viene la némesis, que es como la venganza de los dioses para restablecer el orden. Entonces, todos los conceptos de justicia, de exceso, piensan en el mismo modelo médico. O sea, todo esto está penalizado del exceso. ¿Ya? Entonces, hay que volver al orden, ¿no es cierto?, de la justicia. ¿Ya? Que en lo médico es lo natural, ¿no es cierto? En lo religioso es lo divino con respecto a lo humano. ¿Ya? Pareciera que a Platón le importan esos dos órdenes, esos dos tipos de justicia, tanto la religiosa o teleológica, ¿no es cierto? Como la médica y la natural, digamos. Pero sí, creo que es muy importante fijar el tema de los límites, ¿no es cierto?, con respecto a la piedad. Creo que eso es un discurso que por lo menos Platón toma un montón. ¿Y dónde quedan las emociones acá? Te lo pregunto como psicólogo, sí, porque ese es mi material de trabajo, ¿no? Claro, sí, pues absolutamente. Es interesante las emociones, así también parte como mi proyecto, parte un poco con esa pregunta porque me parece que eso es lo que más y en mayor medida se ha discutido desde o sea, los autores contemporáneos han visto con mucho interés el tratamiento de las emociones, sobre todo por los estoicos, que es un discurso, ¿no es cierto?, que uno diría que ha tomado cierta vigencia, ¿no es cierto? La gente lee Marco Aurelio, la gente lee Séneca, lo cual es sorprendente y genial, pero para nosotros que venimos trabajando hace más tiempo estos textos como objeto de estudio, también lo vemos con sorpresa, como que hay ahí y creo yo que tiene que ver también con el tratamiento de las emociones. Y claro, las emociones se ven como patología. Es la patología más común del alma, te diría. Eso me cuesta entenderlo. Sí, pero es difícil de entender, pero hablemos. Te lo pregunto abiertamente. ¿Las sí. emociones desde este punto de vista son malas? Son excesivas, uno tendría que decir, ¿no es cierto? Y son irracionales en un sentido normativo, depende ahí también cómo uno vea la razón. Recién vimos que el alma en Platón era tripartita, entonces eso tiene un correlato psicológico estructural distinto al caso de los estoicos, que ven el alma como una sola cosa y no comparten, ¿no es cierto? Entonces no hay conflicto, sino más bien hay otra cosa, hay oscilación, no conflicto, ¿ya? Entonces hay distintas maneras de explicar, pero al final va lo mismo y se ven como excesivas, digamos. Por ejemplo, en el caso más común es el de los estoicos, que ven el alma como una sola cosa, y esa cosa es la razón, digamos, que es el hegemonicón, ¿no es cierto?, que es lo que manda, lo que ordena, y digamos, las pasiones lo que son juicios falsos, son errores cognitivos. Esto es interesante, esto es como legado socrático, todo error moral es error cognitivo. Claro, digamos, la gente no es mala. La gente no es mala, sino que es ignorante. Y por eso estamos todos locos, según los estoicos, digamos.
Y por eso la manía es lo mismo que la macía, que no en el caso de Platón es distinta. Eso es un tema muy interesante en sí mismo, esa distinción, pero en el fondo creo yo, ¿no es cierto?, que lo que más cunde es esta lectura estoica de las pasiones como juicio falso. Digamos, eso conduce a toda una descripción, ¿no es cierto?, muy clara, y una categorización y una distinción de las emociones en términos de temporalidad, de valorización. Digamos, los tipos realmente producen teorías sobre las emociones. Yo te diría que antes de eso lo que está es la retórica de Aristóteles, donde hay un tratamiento de las emociones desde la retórica, desde el artefacto de la persuasión, pero aquí ya hay un tratamiento directo, teórico, ¿no es cierto?, en términos de clasificación y descripción sin precedentes en los estoicos, sin duda. Porque claro, pareciera que lo que... ¿En qué autor particularmente? Séneca, Cicerón, ya, los clásicos estoicos. Crisipo también hace un tratamiento, Crisipo principalmente, ¿no es cierto?, y luego Crisipo de la primera generación. Claro, de los que más tenemos textos son los del periodo imperial, ¿no es cierto?, como Séneca y Epicteto. Séneca sí, trató un montón, tiene un tratado sobre la ira que es precioso, es una descripción, ¿no es cierto? Sí, y Cicerón tiene un montón sobre esto en Tusculana, un texto que me parece maravilloso. Claro, no es estoico, pero suscribe un montón al estoicismo en el tratamiento de las emociones cuando dice que son juicios falsos y que la filosofía puede justamente entonces curar esos juicios falsos con los principios, ¿no es cierto?, ciertos principios sobre la verdad. Entonces, qué sé yo, hay que pensar, ponte tú, que el miedo, ¿no es cierto?, es la percepción de un mal futuro. Entonces, lo que hay que hacer es pensar realmente, ¿no es cierto?, esa creencia. Y si uno entiende que, qué sé yo, que, un mal futuro podría pensar, qué sé yo, un viaje o un examen, ¿no es cierto?, el miedo, un examen que tengo que rendir. Entonces lo que tengo que pensar es que eso no es un mal realmente, ¿no es cierto? En el aparato estoico eso no es un mal. De hecho, el único mal y bien por sí mismo son la virtud y el vicio. Entonces no hay males que vengan de afuera. Está buena la definición de miedo, ¿no? Porque es la definición de ansiedad actual. Ah, mira, sí, ya, no sabía, sí. Qué genial. O sea, hay una coincidencia completa. Ah, mira. Sí. Claro. Ya, qué genial. Buenísimo, sí. Tiene una clasificación preciosa. No sabía que esa era la definición. La percepción de un mal futuro. Sí. Claro. Sí, exactamente. Entonces, claro, lo que hay que la hacer ansiedad es anticipatoria, eliminar. ¿no? Si eso claro, es la ansiedad, si uno claro. se anticipa a un posible desenlace negativo, ¿no? Claro. A diferencia de la angustia. Que es un miedo sin objeto. Esa es la definición también de Manuel. Mira, claro, hay como subespecies. Y ellos también identifican su especie, No, sí, es súper elaborada y muy sofisticada la taxonomía que hacen de las emociones, realmente precioso en ese sentido. Ahora, claro, está esa contraintuición de que por qué es un mal la emoción, ¿no es cierto? Bueno, es un juicio falso, digamos, opera sobre, ¿no es cierto?, un error cognitivo, entonces claramente producto de la ignorancia, y esto es algo que los estoicos ya saben que tienen que superar, ¿no es cierto?, para también, de nuevo, estar a ritmo con la naturaleza, y lo dicen muy literalmente así, o sea, la felicidad es ir al ritmo de la naturaleza, ¿no es cierto? Es seguir, actuar de acuerdo a la naturaleza. Entonces, y en eso hay una cosa muy, muy platónica del Timeo, ¿no es cierto?, arrimarse al ritmo de la órbita celeste. En parte un poco lo mismo, ¿no es cierto? Y lo que ordena la naturaleza es ser racional. Lo que nos ordena a nosotros como humanos es ser racional. Y va muy en consonancia con lo que propone Platón, ¿no? Sí. Platón en el libro 4, que es uno de los textos que más he estudiado de Platón, dice que uno no es esclavo de sí mismo si es que la parte superior es la que controla las inferiores. En cambio, uno se vuelve esclavo de sí mismo si es que son las partes inferiores las que controlan las demás. Exacto. Y lo bonito ahí es que en el fondo
eso se diagnostica como una falta de armonía, ¿no es cierto? Ahí es donde entra el concepto de justicia en su sentido métrico, es decir, cómo opera en su sentido como de proporción. Para Platón es muy importante, yo creo que yo me lo he preguntado mucho, como por qué 3 partes, ¿no es cierto? ¿Por qué en ese orden? En el fondo, la parte relacional de las 3 partes para Platón es lo que le permite hablar de proporción. Y eso es muy importante en los distintos contextos en que habla del alma tripartita, porque lo hablan distintos diálogos con distintos énfasis, ¿no es cierto? Muy distinta a la teoría tripartita en el Fedro, que en la República, que en el Timeo, ¿no es cierto? Con distintos énfasis porque hay distintas agendas filosóficas, pero creo que lo que domina en los 3 casos, por lo menos de esos textos, es que siempre hay un lenguaje que quiere apuntar a la proporción, a la justa proporción. Entonces, por eso la justicia se vuelve un concepto tan importante, porque la justicia, uno puede hablar de la justicia en sentido métrico, es decir, la justa medida, ¿no es cierto? Digamos, hay algo en la justicia que tiene que ver con su proporcionalidad. Y que ya no se juega solo, ¿no es cierto? O sea, que en el fondo invita a pensarlo en términos más amplios. Y eso es también la salud en el discurso hipocrático, ¿no es cierto? Es una medida justa de los humores, ¿no es cierto? Pues claro, de la mezcla humoral. Entonces, es bonito cómo capitaliza, uno podría decir, o se apropia, o lo usa, ¿no es cierto?, para su propia agenda filosófica Platón, en República y luego en Timeo. Trini, solo para terminar, en tu texto y en el Timeo, ¿no? Platón nos dice que hay un aspecto preventivo que dice de la salud mental, ¿no? Que dice relación con cuidar la parte más divina de nosotros, que es la razón. Si nos pudiera hablar un poquito de eso. Sí, eso también me interesó como este texto. Es muy bonito, además. Sí, porque en el fondo no es solo curar el pathos, que es la emoción, ¿no es cierto? Uno podría pensar que el pathos del alma es siempre la emoción, digamos, esta salida excesiva, el miedo, ¿no es cierto? La extrema alegría, la excitación, en fin. Sino que también, claro, hay ciertas medidas preventivas, uno podría pensar la educación, la medicina en un punto, la buena dieta, todo eso es algo que incorpora Platón. Pero en el fondo, para que el alma esté sana, ¿no es cierto?, lo que hay que evitar es la ignorancia. Esa es como quizás la medida preventiva por excelencia, y eso es algo que acoge también al discurso estoico. En el fondo, la enfermedad es la ignorancia y el síntoma el síntoma de esa enfermedad es el exabrupto de la emoción en un punto. Entonces lo que hay que hacer es evitar y tener el alma tensa en el caso de lo estoico, y tener el alma en buena armonía en el caso de Platón. Y esto simplemente se practica en el caso, no simplemente, ¿no es cierto? La medida no es tan sencilla. Es una práctica difícil. Es una práctica súper difícil. Sí, es súper difícil. La hermenéutica del sujeto lo estudia en detención. Sí, muy bonito. Y es el cuidado. Es difícil. Es muy difícil. Cuidar del alma. Sí, muy difícil. Y en el caso de Platón, sobre todo, porque lo que requiere es la contemplación, y no se ocupa de dar términos demasiado concretos cuando habla de esto. Platón es muy concreto para hablar de otras medidas en el tema de las enfermedades del cuerpo y del alma, pero cuando se detiene, ¿no es cierto?, al tema de la contemplación, y lo dice en términos muy literales, uno podría pensar, la contemplación teórica, como... No, es mirar al cielo, digamos, y imitar las órbitas, y esto supongo que es como contemplar en un sentido muy amplio, para cuidar, dice, para cuidar, y la palabra es de hecho terapeia, ¿no es cierto? Toma la palabra, terapia es una palabra griega, ¿no es cierto? En su origen significa servicio al Dios, de hecho. Mira, en primer lugar es servicio al Dios, bueno, servicio, ¿no es cierto?, en general, pero también se usa en contextos médicos, pero tiene un origen religioso, lo cual le viene muy bien a Platón. Porque lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es servir a Dios, al Dios en uno mismo, ¿no es cierto? En eso me gustaría que profundizaras, ¿no? Esta parte divina del sujeto, del hombre. Sí. El humano. Eso es muy bonito, porque en el fondo, de hecho, impide en un punto hablar de sujeto en la antigüedad, porque al final está, ¿no es cierto?, lo que uno cuida, y esto me gusta mucho de Foucault, de hecho, que lo ve muy bien en la hermenéutica del sujeto. Dice, el cuidado nunca es de un yo realmente, ¿no es cierto? Yo en términos como del sujeto cartesiano, ¿no es cierto? Más bien es el cuidado de algo tercero, de un ello, si se quiere decir así, ¿no es cierto? De un ello divino que me ha sido dado por naturaleza. En el caso de Platón es siempre así, digamos, el alma tiene una preexistencia, su preexistencia, ¿no es cierto?, tiene algún contacto con lo divino,
Es divina. Sí, y luego se junta con un cuerpo humano y olvida, tiende a olvidar. Ahí hay una especie de corrupción, ¿no es cierto?, inevitable cuando el alma, que es divina, se junta con el cuerpo. Eso en casi todos los textos es un poco así. Hay un desbalance. En el Timeo hay un desbalance orbital. Las órbitas se corrompen, ¿no es cierto?, y dejan de andar como tienen que andar, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo está en volver al estado original de naturaleza, que es el estado divino. Esa es la es el estado original. Es el estado original. Por eso la naturaleza es normativa. Por eso la naturaleza es normativa, entonces uno no puede distinguir lo normativo de lo descriptivo en realidad. Claro. Porque la naturaleza, lo que es por naturaleza, es normativo, es bueno. Y en ese sentido, claro, la vuelta, ¿no es cierto?, a ese estado de naturaleza es observar y permitir que esas órbitas vuelvan a su movimiento original, que es el movimiento divino, y eso se hace contemplando y yo creo filosofando realmente en el caso de Platón, digamos, ¿no es cierto? La vida que no es examinada, no merece ser vivida, dice. Exacto, dice Sócrates. Y eso se sostiene en Platón transversalmente. Sí. Una cosa que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto, que a mí me encanta, es que observa que el cuidado del sí mismo no es para sí mismo, sino que por el bien de la polis. O sea, también, yo me cuido a mí, no por mí, sino para los otros. Sí, y a través de los otros. Si uno piensa en cómo funciona el diálogo. Eso, ahí también está la terapéutica, ¿no? Sí, y yo creo que para Platón eso es muy importante y quizás eso no se detiene demasiado en el Timeo, la importancia del otro, ¿no es cierto? Pero eso es notable, digamos, en Platón, en el corpus platónico, como lo que importa, ¿no es cierto?, es la interacción filosófica con el otro, para verme yo reflejado en su alma, ¿no es cierto?, y ahí encontrar algo divino en esa interacción, ¿no es cierto? Entonces, el cuidado de mí mismo también es el cuidado del otro en ese sentido, y ahí Foucault tiene un punto, ¿no es cierto?, el cuidado de la comunidad. Y con el otro. Sí, tiene que haber un otro. Yo no me puedo cuidar a mí mismo solo. No, es que eso no funciona, digamos, en un punto, sí. Y ahí toda la conexión con la psicología, ¿no? Exacto, sí, pues con las terapias que uno día, que no son sin un otro, digamos, donde la palabra importa mucho, y eso para Platón también tiene algo fundamental, digamos, lo dialógico. Oye, Trinidad, agradecidísimo por tu visita. Gracias. Trinidad Silva, profesora de la Universidad Católica, doctora de la USAID, y estaba trabajando en un Fondesit de salud del alma y salud mental, y ese título tiene todo que ver con lo que hemos hablado hoy día. Exacto, sí, muchas gracias. Muchas gracias por venir. A ti. Chao. Chao.